Hola, soy Carla Torres. Desde mi humilde educación, yo voy a transmitir mi percepción de lo que es Cristo, la Iglesia y los 4 evangelistas, pero también decirles que me ha tocado la parte más íntima, mi fibra íntima, y llegué a entender lo que significaba el ministerio de Cristo y lo que espera de nosotros. En cuanto a la Iglesia, puedo decir que la Iglesia es Jesucristo en acción. Y esta acción se tiene que llevar a todos los que están padeciendo, que es la mayoría de la humanidad. Pero también Jesús quería que llegáramos a aquellos que están mendigando en espíritu, y esto es lo que está haciendo la Iglesia. Como dijo San Pedro, seguir sus huellas. Nosotros nos tenemos que esforzar por seguir sus pasos. Y no en una adoración formal solamente, sino en una adoración que tenga que ver con servir a los demás y entregarnos al grado que lo hizo Cristo. A mí me llamó la atención una cita allí de San Mateo, donde dice que no solamente con decir Señor, Señor, ya entraríamos al reino de los cielos, sino cumplir con su voluntad. Y su voluntad tiene que ver con seguir los pasos de Jesús y cumplir su ministerio como fue su interés principal. Me llamó mucho la atención el conocer y aprender, gracias a su ayuda, lo de los 4 evangelistas. Primero, porque estos evangelios lo principal que tienen en común es la auténtica dedicación y el accionar apostólico. Estos datos fueron escritos para que las personas que conocieran a Cristo imitáramos sus cualidades, al grado que no fuera humanamente posible, e imitáramos su forma de vida, a que ya no viviéramos para nosotros, sino para aquel al que hemos sido llamados. Y me llamó la atención que aunque todos ellos tenían un modo en común de mostrar la personalidad de Cristo, cada uno buscó la manera de llegar a diferentes partes del territorio de la humanidad en aquel tiempo. 3 de ellos fueron testigos directos que estuvieron con Cristo, y uno fue testigo indirecto, como fue en el caso de Lucas. Cabe aportar que Lucas era médico. Pero en el caso de los testigos directos, cada uno tomó una porción de lo que absorbió de la personalidad, cualidades y accionar de Cristo para transmitirlo y copiarlo en su propia vida y transmitirlo, en este caso, que nos llegara a nosotros para saber misionar. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención en el caso de Juan, que se dirigió especialmente a los griegos y buscó cómo llegar a este territorio. Mostró desde el bautismo de Cristo hasta la conclusión de su vida, pero como esto tenía una esperanza en su conclusión, el reino de Dios. En el caso de Mateo, Marcos mostraron lo que tuvo que ver con la vida de Cristo, desde su niñez, sus vivencias, en cómo transcurría su ministerio en los territorios, pero a la misma vez su compasión, su humanidad. Y en el caso de Mateo, llegó a decir que los mendigos de espíritu eran los que iban a poder captar las enseñanzas del Cristo. Nosotros tenemos que ser mendigos, estar dispuestos a conocer lo que significa la personalidad de Jesús, sus sentimientos, cómo se estremecía por el sufrimiento ajeno y quería ayudar, y saber que la única solución era el reino de Dios. Era evangelizar, y era la única esperanza de estas buenas noticias. También me gustó que Mateo se dirigió a aquellos que estaban sufriendo injusticias, que estaban sufriendo hambre, sed, y les dijo que ya estos sufrimientos los ponían para ser merecedores del reino de los cielos. Él captó la sensibilidad de Cristo y la transmitió a todas estas personas padecientes. Este debe ser nuestro sentimiento, tener compasión, empatía. En el caso también de uno de estos evangelistas, vio cómo se cumplían las profecías en el caso de Jesús, incluso citando entre tantas otras profecías del libro de Isaías, cómo ningún hueso de Jesús iba a ser quebrado al momento de la muerte, cómo iba a ser traspasado, traicionado o vendido por 30 piezas de plata. Cuando cita
las palabras mismas de Jesús diciendo, hoy se cumple en mí esta escritura. Pero algo que lo veo principalmente importante es que cuando Jesús mandó a predicar, al anunciar el ministerio o a misionar, tenía que ver que el significado de esta expresión es buenas noticias, buenas nuevas y un mensaje de esperanza. El reino de Dios, alcanzar el reino de Dios como nuestra salvación. Decirle a la gente que existe un futuro, que es más allá que meramente esta vida. Y es lo que estos 4 evangelistas, desde su modo, su lugar, captaron gracias al Espíritu Santo de Dios y lo transmitieron. Y hoy tocan nuestro ser. A mi humilde entender, el tocar nuestro ser es entender que tenemos ahora una comisión importante. Compartir esta misión y llegar a toda persona que esté a nuestro alcance. Darle este mensaje de esperanza, que existen buenas noticias, que Cristo es nuestra salvación y que esto va a ser de manera permanente y redentora y que todos los que están padeciendo o están sufriendo de manera trágica, también existe para ellos la salvación y dejar el sufrimiento. Yo pienso que la manera de misionar es imitar a estos 4 evangelistas al modo de imitar a Cristo. Llegar donde está la gente, ver dónde están, tratar de decirle a cada uno una palabra de ánimo en el lugar de nuestros trabajos, en el transporte público, en un banco, en una plaza, en un hospital. Siempre nos rodean personas. Y así como Jesús fue observador, vio a la mujer en el pozo y le habló, vio a un hombre de baja estatura arriba de un árbol y lo hizo que bajara para hablar con él, el que seamos observadores, seamos adaptables y veamos que esta misión nos da una responsabilidad. Que fue a tal grado que cuando San Pablo captó el mensaje de los evangelistas, dijo, ay de mí si no comparto estas buenas nuevas. Ya teníamos esto incorporado, se espera esta responsabilidad. Y por otro lado, San Pablo mencionó que ya no vivíamos para nosotros una vez que conocimos a Cristo. Este amor nos obliga a vivir para aquel que nos llama, a la manera que Él lo hizo, no una manera de sobresalir o llamar la atención a nosotros, sino el mensaje de salvación, que el reino de Dios que Cristo prometió es la única esperanza para la humanidad, las buenas noticias. Para mí, y desde mi humilde entender, esta es la manera de misionar, buscar donde esté la gente.